Hola gente, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos. Ya estamos listos para instalar otra mesa de periodistas. Retomamos después de esta Semana Santa, así que Marcos Cáceres, felices Pascuas. Igualmente para vos y para todos los televidentes. Mariana, también para vos, felices Pascuas. ¿Disfrutaron la Pascua? Sí, comimos chocolate, descansamos, sobre todo descansamos. Porque la gente pues dice feliz Semana Santa y en realidad fue muerte y después la resurrección de Cristo. Pascuas. Sí, felices Pascuas, sí, pero feliz Semana Santa, decía también la gente. No, feliz Semana Santa no se puede. No, ¿Cómo vas a decir no? feliz Semana Santa? No. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Un gusto que nos acompañen. Estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas aquí por ABC TV. Esta mesa es con periodistas del diario ABC Color porque la noticia la traemos aquí al canal. Hacemos el análisis, el debate y también la opinión. Marcos Cáceres, de hecho, el tema del momento tiene que ver con la modificación del Código Electoral porque lo que quiere la presión ciudadana, no tienen de otras los congresistas, hay que modificar para que sean abiertas o desbloqueadas estas listas. Así es, Javier, y tanta presión es que la mayoría de los partidos, los líderes políticos se pronunciaron a favor de la lista. Pero ¿cuál es realmente el proyecto que se va a debatir y aprobar? Eso todavía está en veremos. Que no nos vendan espejitos. Sí, porque es posiblemente lo que puede llegar a pasar, porque la experiencia es que ya pasó eso, ¿verdad? Nos venden que vamos a poder elegir al que querramos, pero en realidad algunas propuestas son muy acotadas, ¿verdad? Uno puede mover un candidato del lugar y nada más. No va a ser una modificación total como mucha gente espera. Bien, Mariana Ladaga, también de hecho el tema puertos sigue siendo uno de los temas centrales del diario ABC Color. ¿Qué es lo que pasa con puertos realmente? Bueno, en el tema puertos existía la intención del gobierno nacional de rever una negociación que se había dado en el 2014, 2013 en realidad, con una empresa privada para la construcción de un centro comercial en parte de este predio que estamos viendo, que es donde funciona la zona primaria aduanera en Ciudad del Este. De esta situación participó como abogado de sindicalistas, de funcionarios de puertos, el actual senador paraguayo Cubas, junto con otros dos abogados. A partir de la denuncia que esos abogados presentaron en el Ministerio Público, se abrió el proceso que terminó con la imputación de quien era presidente de Puertos en ese momento, Fernando Nicora, que es el que firmó el acuerdo en el 2013 con esta empresa. Por estos procesos que realizaron los abogados ante Puertos, pidieron ya en el 2014 estos abogados una regulación de 16 millones de dólares. Pero pasaron 5 años y esto todavía no se da, no se aplica. No, todavía no se dio. Todos los detalles tenemos para ustedes aquí en Mesa de Periodistas, pero esto también ocurrió en Paraguay. Néstor Pereira y Miguel Mendoza serían imputados por cohecho pasivo. Los funcionarios municipales fueron pillados recibiendo una coima de 7,5 millones mediante un operativo del Ministerio Público. Ambos habían solicitado la suma a un contribuyente para reducir el impuesto inmobiliario de una vivienda, cuyo monto era de aproximadamente 80 millones de guaraníes. 2 cuerpos calcinados fueron encontrados en la tarde de este lunes al costado de una plantación de soja en el kilómetro 14 Mondal del distrito de Los Cerdales, Alto Paraná. Los cuerpos fueron trasladados a la funeraria Núñez del Presidente Franco para ser inspeccionados por el médico forense del Ministerio Público y tratar de identificarlos. Hasta el momento se desconoce si los cadáveres presentan impactos de bala o signos de tortura. El senador paraguayo Cubas presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la determinación del Senado, que lo suspendió por 60 días sin goce de sueldo. El legislador asegura que no existen argumentos suficientes para sostener la sanción y además indica que hasta ahora no supieron explicarles los motivos. Quien nos presenta Caló en este trabajo, como todos los días, compartimos con ustedes. Aparece la Pascua, obviamente, y el huevo de Pascua, el impuestazo. Pero está ahí, está Juan, está Juana, conejito de la gente. Bien particular el criterio de Caló, porque en realidad el impuestazo que se viene es justamente hacia la clase empresarial, hacia quienes ganan más. Por eso es que Iragro e Irasis, dos impuestos que tienen que ver principalmente con la agroganadería, se juntan
y se crea el impuesto a la renta empresarial, que inclusive podría ir hasta 18% de pago sobre estas ganancias, ¿verdad? Y es cierto, el impuesto selectivo al consumo en diferentes productos quieren aumentar. Por ejemplo, vale la pena resaltar un poco esto, el impuesto a los alquileres es de 5% actualmente. Sí. Las viviendas van a mantener 5%, pero los locales comerciales va a subir a 10% de impuesto. O por ejemplo, el impuesto se va a aplicar impuesto selectivo al consumo a las motocicletas, que pagan 0% ahora y quieren elevar a 10%. El impuesto selectivo al consumo, pues, se aplica siempre para aquellos productos que de algún u otro modo tienen algún tipo de impacto negativo, ¿verdad? Por eso el alcohol, el cigarrillo, las bebidas azucaradas van a también ser elevadas eventualmente cuando hablamos de impuestos. Pero motos, vehículos usados, por ejemplo, aquellos que vienen de Japón vía Iquique, bueno, esos pagan 5, van a elevar a 10%, por ejemplo. Porque son considerados perjudiciales esos vehículos importados, Exacto. Los usados. Sí. Las motocicletas se entienden que últimamente son consecuencia, lastimosamente, hay muchos accidentes de tránsito Una fatales. generación de lisiados estamos. Sí, exactamente. Pero ¿y los vehículos usados, importados? Sí, también podrían eventualmente pagar. En realidad no hay acuerdo entre la clase empresarial y las autoridades de Hacienda, pero ya tanto el ministro Benigno López como el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, dijeron, bueno, si no están de acuerdo, igual vamos a enviar este proyecto, que se viene dilatando. ¿Hace cuánto, Marcos, que el Congreso está esperando esa batería dentro de la reforma? Y en realidad se viene anunciando desde el año pasado, Javier, pero ahora se dijo que ya en marzo estaría enviándose y fue postergándose hasta ahora. ¿Verdad? Estamos a más de la mitad de abril y sigue sin llegar el proyecto al Senado, donde es aparentemente donde va a comenzar el estudio. Bien, el sector empresarial dice, en este momento de desaceleración económica no es razonable hablar de ningún reajuste en los impuestos o una modificación en los impuestos, hacer una reforma. Además, exigen que se aplique un mayor control, una revisión de cómo, en dónde y en qué se gasta el dinero, es decir, control del gasto público. Este argumento, obviamente, para evitar que se apliquen estos nuevos impuestos que hablan desde el Poder Ejecutivo. El gobierno de Mario Abdo Benítez necesita plata para financiar sus obras. De eso, eso es indiscutible, así como es indiscutible que hay que controlar el gasto social. Por otro lado, ya nos encargamos un poco de política. ¿Qué está pasando en la Cámara de Senadores? Para el jueves hay una sesión ordinaria, una sesión en la que solamente van a tratar los proyectos que tienen que ver con la modificación del Código Electoral. Así es, Javier. Son en principio 4 propuestas que se van a estudiar. Y para la gente un poco que no sabe bien de qué se trata, actualmente nosotros votamos por listas cerradas y bloqueadas, o sea, las famosas listas sábanas. Y nos referimos a las votaciones para senadores, diputados, concejales departamentales, concejales municipales. Nos presentan una lista y la gente marca en el casillero donde está votando a toda la lista al mismo tiempo. Y acá se plantean distintas posibilidades. Por eso es que en algún momento recordarán ustedes cuando Evany de Gallegos era promocionada como candidata a senadora. Sí. Ella estaba en el puesto 21, ni por desgracia iba a entrar en aquel tiempo Evany. Claro, se usó su figura cuando en realidad ella no tenía posibilidades porque estaba en un lugar muy lejano de la lista. Si hubiera habido desbloqueo de listas, es posible que la gente hubiera podido marcar su nombre y si lo marcaba una determinada cantidad de gente, iba a hacer que ella pasara a mucho más adelante, quizás al primer lugar, ¿verdad? Porque era la figura más conocida, más mediática, digamos. Y ahora lo que se plantea es que hay un proyecto, que es el de Paraguayo Cuba, que plantea directamente la apertura de la lista, las listas abiertas. Eso ya no es desbloqueo, es directamente que el elector pueda modificar a su antojo, ¿verdad?, toda la lista. Lo que ocurre es que en este proyecto Paraguayo Cuba no dice cómo hacer eso. Si va a ser, por ejemplo, que en cada candidato figura un cuadrito donde uno le pueda poner este 1, este 2, este 3, este 5, ¿verdad? Que vos le puedas ubicar. Vos le puedes ubicar libremente. O si directamente uno va a tener que escribir los nombres, ¿verdad? Va a tener una hoja en blanco. Eso va a tener que ser motivo de una reglamentación, claro.
por la justicia electoral en todo caso. Pero va a ser, es difícil, es un proyecto muy ambicioso, pero requiere primero que la gente de vuelta se entrene en una forma de votar a la que no está acostumbrada. Bien democrático, eso sí, porque es bien abierto y garantizaría que realmente la gente elija como quiere, ¿verdad? Sí, los que están en contra dicen que va a ser difícil después hacer el conteo, pero si se hace por urnas electrónicas, facilita un poco. También algunos plantean que va en contra de la Constitución porque el escrutinio debe ser público. ¿Y cómo va a ser el escrutinio público con una urna electrónica? Bueno, esto se salvaría si la urna electrónica emite también una papeleta. Como ya se utilizó anteriormente. Sí, como ya se utilizó alguna vez. Bueno, acá no sé si hay mucha experiencia en el tema de que le expida un ticket, digamos, la urna electrónica. Lo que sí que es otra manera de votar, implica todo un cambio cultural casi en la manera de votar de los paraguayos, y los políticos temen que esto vaya en detrimento de los partidos. ¿Por qué? Porque uno ya no va a atenerse a la lista de un partido político, sino que va a tomar al azar, puede mezclar inclusive candidatos de distintos partidos, según lo que se entiende del proyecto. Pero se tiene que ser motivo de una reglamentación y mucha gente está en contra de los partidos políticos, me refiero. Y como son ellos los que manejan el Parlamento, es difícil que corra. Pero hoy el Partido Colorado, Javier, tuvo una sesión, una reunión oficial donde ya ellos se decantaron por el proyecto del desbloqueo. Esa reunión fue esta tarde. Esta tarde. Y ellos ahí dicen, bueno, la posibilidad que nosotros apoyamos es que se pueda hacer un cambio, lo cual va a resultar que la modificación que el partido presente va a ser muy leve. Consulta técnica. Sí. Con respecto al proyecto Paraguayo Cuba, es cierto, lo que plantea es lista totalmente abierta, pero ¿cómo se entiende entonces que a partir, supongamos que se pone en vigencia una normativa como la que plantea Payo, sí, la lista abierta, cualquiera va a poder ser candidato? ¿Cómo se hace la representación política ante el Tribunal Electoral o ante una interna? Entonces significa que, supongamos vos sos líder del partido Cáceres, sí, yo soy el líder del partido Panza, del partido La Daga. ¿Genial? Dale. Sí, perfecto. Bueno, vamos a elecciones. De entrada ya ganaste tu lista vos, sos Javier. vos nomás. Sí. Mi lista soy yo. Sí. Tu lista sos vos. Sí. Y si eventualmente también José, que tiene tu mismo pensamiento y de tu mismo movimiento, pero quiere ser también, él tiene que ser otro. Sí, va a ser, cada cual se juega por su candidatura. Para los Pero partidos ¿cómo? va a ser un todos contra todos. Exacto. Pero ¿cómo quedamos con eso de que en realidad a través de los partidos políticos es que se hacen las representaciones ante el Congreso? Bueno, y eso es lo que de alguna manera yo decía que va a cambiar un poco la cultura. Ya acá se Partido, van a concentración, las individualidades. alianza, Sí. todo se tiene que escribir. Todo el concepto de nuevo se tiene que modificar. Y aparte, Javier, yo te planteo una cosa. Vos estás planteando 3 o 4 candidatos, pero por ejemplo para la lista de senadores son 45 candidatos. ¿Cómo se va a hacer? Uno va a tener que marcar el orden de los 45 o escribir el nombre de los 45 en el orden que uno quiera. Hay que aclarar bien eso, son cuestiones que tienen que ser objeto de reglamento, pero si lo que queremos es realmente unas listas abiertas, ese es el proyecto que realmente plantea ese sistema, ¿verdad? De listas abiertas, que no estamos acostumbrados acá, nunca se hizo. Siempre estamos acostumbrados a ¿Es que 100% un imposible que se haga eso? No sé si es imposible, se puede hacer si se utilizan las urnas electrónicas, es posible. Ahora, ¿y hay experiencias en otros países que nos muestren que es un sistema? Hay una experiencia, creo que en Venezuela y en Colombia, Javier. Vos mencionabas hoy fuera del micrófono. Colombia tienen paneles enteros, ¿verdad?, en los que van marcando. Sí, 1 a 1. Lleva mucho tiempo, pero es más eficaz que el nuestro. O sea que no sí sé, podría darse. No sé si es eficaz la palabra, sino que es la lista abierta. Realmente ahí el elector es el que establece el orden, el que quiere, quién quiere que figure primero. No hay representación de los partidos ahí. No hay representación de los partidos. Por eso es Pero que... ¿cómo te vas a inscribir ante el Tribunal Electoral?
Y hay que cambiar todo el sistema. Uno puede decir que es de tal partido, lo que pasa es que ya en realidad va a estar compitiendo con la gente de su mismo partido. O en su defecto, ¿cómo se va a aplicar el subsidio partidario, por ejemplo? Porque el subsidio partidario se aplica después de cada elección, vos clasificás de acuerdo a la cantidad de votos. Es una buena oportunidad para liberarnos del subsidio electoral. Pero una cosa, Javier, el tema de la pertenencia al partido va a ser también por una cuestión ideológica. O sea, yo voy a decir, yo soy colorado porque adscribo a la ideología del Partido Colorado. Lo que ocurre es que en nuestro país el tema de la ideología de los partidos es muy, digamos, equívoco, ¿verdad? Porque vos ves colorados de izquierda, de derecha, de centro derecha, Pero hay de todo. Fruto había como era el Partido Colorado Social... socialismo humanista. Socialismo humanista, por un partido ejemplo, de ¿verdad? derecha. Claro, pero convengamos que la gente en este momento se inscribe o se adscribe al Partido Colorado o al Partido Liberal porque saben que son grandes partidos donde pueden llegar a ocupar los cargos son realmente. Agencias de empleos. Exacto. Decirlo, entonces, muy bien. Para eso es lo que entonces, sirve. sería la posibilidad también de erradicar ese superpoder que tienen los partidos tradicionales sobre otras opciones. Sí. A lo Ahora, mejor. hay que ser realista, señora Ladaga. Lo que acá en este momento el poder lo tienen los partidos en el Congreso. Y yo no soy tan optimista de que ellos acepten de buenas a primeras esta propuesta de Paraguayo Cuba, que no es el primero que la propone, pero siempre tuvo mucha resistencia y los partidos políticos terminan imponiéndose porque manejan el Congreso. Bueno, segundo proyecto, ¿nos explicás? En esta placa tenemos todos los datos, Marcos Cáceres. Sí. Ese ya nos contaste. Sí. Unas electrónicas, internas y generales. Sí. Y a ver, si en las internas se va a aplicar ya esto y volver a hacer en las generales... Sí, va a ser, a eso también algunos se oponen, quiere decir, o en interna o en las generales, no en las dos, porque ahí directamente dentro del partido político... La misma cosa va a ser esto al final. Sí, pero dentro del partido político los afiliados van a poder hacer los cambios que quieran, pero después, me estoy refiriendo al proyecto de Paraguayo Cuba, después los electores, que sean del partido que sea o no tengan partido, van a volver a hacer todos los cambios que quieran. Patria Querida, ¿qué plantea? Patria Querida plantea hacer el desbloqueo, que uno pueda, digamos, ahí dice desbloqueo total de listas, pero en realidad lo que significa es mudar un candidato. Por ejemplo, un candidato que figura en el puesto 20, uno dice, no, yo quiero que él sea el que encabece la lista. Ejemplo, Sí. Marcos el número 1, Sí. Marcos, Javier y Mariana son los candidatos de Patria Querida. Sí. Aclaremos, no tengo pretensiones de llegar al sí. Congreso. Bueno, y en ese orden, Y viene José a votar. José a votar y dice, no, a mí me gusta más la daga, ella tiene que encabezar. Entonces marca su preferencia en la boleta, dice, ella tiene que ser la número 1. Si ella ¿Son las consigue, internas de nuestro partido o ya en las generales? y justamente esa es la discusión, si se tiene que aplicar en las dos instancias o solamente en las internas o solamente en las generales. Hay algunos, por ejemplo, los que están con la idea de que esto puede ir en contra de los partidos, dicen, no, vamos a aplicarla en las generales nomás. En la interna, que el partido político pueda proponer los candidatos que ellos quieren, para que conserven ese poder los partidos políticos. Ahora, ahí, supongamos que es dentro de la interna del partido político que uno puede hacer los cambios. A mí me propone número 1, Javier 2, la daga 3. El elector del partido, el afiliado del partido, dice, no, la daga es mejor que todos, la pongo número 1. Si vos conseguís que una determinada cantidad grande de electores marquen tu casilla como vos, la número 1, el partido, por más que me haya puesto a mí, por decisión de la mayoría de los electores del partido, pasa número 1 vos, pasás número 1 vos. Así, esa es la propuesta, ¿verdad? Y después llegan las generales y resulta que para las generales no, les gusta más Javier. Sí, entonces por pasa ejemplo, Javier de nuevo. Pasa Javier de nuevo, se puede dar esa situación. Lo que ocurre es que nosotros estamos simplificando porque son 3 candidatos, pero imagínate lo que pasa cuando son 45. En una lista. En una lista, porque Y la hay- lista de los senadores es nacional. ¿Cuántas listas hubo de senadores en las últimas generales? Y aproximadamente hubo 8, creo, 8 aproximadamente. Imagínate que el conteo se va a complicar. Lo que pasa es que con las urnas electrónicas se facilita porque el aparato, digamos, rápidamente va a hacer la división. ¿Qué plantea el Partido Liberal Radical Auténtico, bancada llanista? En realidad, el proyecto de la bancada del PLRA no es un proyecto de desbloqueo, simplemente se refiere a la utilización de las urnas electrónicas.
¿verdad? En todos, tanto en las internas como en las generales. Es eso, no hay ningún planteo de desbloqueo ni de lista abierta. Estuve leyendo el proyecto, es larguito. Sí. Y habla inclusive de auditorías al sistema informático que va a ser aplicado. Que hasta 3 elecciones o periodos nomás se pueden utilizar las urnas, por ejemplo. Después se tienen que desechar. Sí. O reacondicionar o cambiar el sistema operativo o lo que sea. Sí, y ellos hablan también del escrutinio, que se tiene que hacer, digamos, con fiscalización. Te tienen que imprimir una boletita sí. que demuestre que votaste y que vos tengas el documento que votaste por tal lista o cómo votaste. Claro, y la boleta se va a poder poner en una urna, o sea, va a facilitar las dos cosas. ¿Control cruzado? Sí, control cruzado, porque vos vas a tener las boletas por si hay alguna duda, pero también ya en la máquina va a poder resolver rápidamente el tema del orden de la lista. O sea, se salvarían esas dos cuestiones con este tipo de urna. Pero el planteamiento sigue siendo el mismo que el de Patria Querida. Sí. De que la gente pueda elegir el orden de los candidatos en las internas y después en las generales. En realidad con este sistema se puede hacer inclusive lo de Paraguayo-Cuba. Lo que pasa es que eso no lo apoya el PLRA. Ellos quieren conservar el poder de que el partido pueda hacer una lista y que haya un cambio pero mínimo, que no sea un cambio muy grande. Bien, pero hay una comisión especial que trató la modificación o la eventual modificación del código electoral y que también tiene una propuesta, Marcos. Sí, más de una propuesta, porque ellos hablan de dos sistemas posibles. Lo que yo te decía hace rato, que algunos lo llaman el falso desbloqueo. ¿Por qué? Porque una de las propuestas que se manejó en esta comisión de reforma electoral es que el elector pueda tener la opción de marcar por el partido, por la lista que le presentó el partido, o marcar una preferencia. O sea, que le da la posibilidad de aceptar el orden que estableció el partido. Y como acá lo que va a pasar eso, según presumen muchos, es que en realidad la mayoría va a aceptar la lista que presentó el partido, con lo cual el desbloqueo se va a quedar en nada. Vamos a quedar al final con la lista del partido, porque es lo que la mayoría va a hacer, porque hubo experiencias en ese sentido y se vio que en general, por una cuestión de comodidad, inclusive los electores dicen nomás, bueno, no está bien, este orden me gusta, y por eso le llaman el falso desbloqueo. Y la otra propuesta que se manejó en esta comisión especial es la misma que la del Partido Patria Querida, la del proyecto que es que uno pueda marcar una preferencia y hay que aclarar bien en este proyecto de Patria Querida cómo es. Uno, por ejemplo, marca su preferencia. Alguno por ahí solamente marca el partido. Pero para hacer después el orden se tiene en cuenta solamente a los que marcaron preferencia. O sea, suponete que un partido tenga en total 100 votos. ¿Sí? 100 votos tiene un partido. Pero de los que marcaron su preferencia, hay uno de los candidatos que tiene 20 y es el que más tiene. Él está en el puesto, ponerle 45, pero como tuvo 20 más que cualquier otro, él pasa a ser el número 1. Ya no se utiliza el sistema ad-hoc, sino el orden de la lista que hicieron los electores. Así es el propósito. Inclusive para integrar la Cámara, finalmente la Cámara. Sí, claro, después para las nacionales se va a tener en cuenta el que tiene más votos. Simplemente el que tuvo mayor cantidad de votos preferenciales, sea del partido que sea. Pero ahí, ¿cómo vas a acomodar en el futuro, por ejemplo, cuando la normativa, en caso específico, te habla de la lista más votada y cosas así? Bueno, aclaremos una cosa. No, vos me estás diciendo de cualquier partido, no. Uno siempre, en el proyecto inclusive de Patria Querida, siempre está optando por un partido, ¿verdad? Y lo que vos vas a hacer es optar nomás cómo integrar la lista dentro de tu partido. Dentro del partido, claro. No es el proyecto de Paraguayo-Cuba, que el proyecto de Paraguayo-Cuba sí permite mezclar inclusive candidatos de distintos partidos. En cambio que yo te estoy hablando, tanto el que se debatió en la Comisión de Reforma Electoral como el del proyecto de Patria Querida, hablan de hacer los cambios pero dentro del mismo partido. Bueno, ¿y cuál es el que finalmente va a prosperar probablemente el jueves? Porque el jueves, Marcos, en comisión directiva hoy resolvieron, vamos a una ordinaria el jueves, pero vamos a incluir solamente estos puntos en el orden del día. Sí. Y vamos a hacer una extraordinaria antes para tratar los temas que, bueno, están pendientes de tratamiento. Sí, o sea, lo que iba a ser la sesión ordinaria se traslada al miércoles, un día antes para tratar los proyectos que estaban previstos. ¿Esa modificación a qué se debió? Porque,
¿por qué no hacer la extraordinaria ya en estos días? Porque el 25 es la gran convocatoria. Claro, porque el 25 se hace una convocatoria a manifestación, puede ser que haya mucha gente, entonces para no frustrar, porque sería como engañarle a la gente, decían, no, tratamos un día antes, ustedes vengan mañana a hacer su manifestación. Me parece que con un poco un criterio, un poquito de sensatez, ¿verdad? Se hace el mismo día que van a venir, porque yo creo que se va a aprobar. Ahora, si uno tiene en cuenta lo que resolvió hoy el Partido Colorado, ¿Qué fue lo que resolvió? Y el Partido Colorado resolvió el proyecto que es básicamente el de Patria Querida y el que es igual al que se discutió en la Comisión de Reforma Electoral, que es el voto preferencial. O sea, uno va a poder hacer un cambio, de mudar de un lugar uno que figura en el 20, ponerlo como primero. Pero va a depender siempre de la cantidad de votos que tenga cada uno. Que es lo que dijimos al inicio. Evany estaba en el puesto 21 en algún momento. Sí. ¿Verdad? La gente le va a poder llevar al puesto 1 si quiere, sí, si ella es la más votada. Pero el cambio va a ser uno solo y eso después la gente se va a encontrar que al final entraron todos los mismos de siempre, entró Galaverna, entró Baqueta, entró González Daer, ¿verdad? Porque va a haber uno o dos solamente que van a pasar adelante. Y siempre va a ser por cantidad de votos por partido. Claro, por partido. Por cantidad de votos por partido, quiere decir que siempre la mayoría la va a tener probablemente el Partido Colorado dividido con el Partido Liberal y después vienen las minorías. Eso no va a cambiar, por eso es que los partidos políticos apoyan esa propuesta. Porque les conviene. Y les conviene. Acá lo importante es tener en cuenta lo siguiente, que se presenten proyectos de este tipo, de desbloquear listas o que las listas sean abiertas, es por una presión ciudadana. Totalmente. Ahora, que no nos engañen nuestros representantes, tanto en senadores como en diputados, porque demasiado queremos que las listas sean desbloqueadas o listas abiertas, nos aprueben un proyecto que al final de cuentas solamente se hace un juego, pero al final de cuentas también va a garantizar la inclusión de los gerontes a las listas. Sí, y el planteamiento acaso no es ese en este momento, claro, así como están las cosas. Que avancemos en ese paso de tratar la modificación del Código Electoral en ese punto. Debatir al menos, sí. Debatir al menos. Pero hay que tener mucho cuidado con qué es lo que nos van a aprobar. Sí, y las cosas que están acá en juego son o desbloqueo o listas abiertas, así como están las cosas. Y yo creo, conociendo a los parlamentarios, más bien lo que se va a aprobar es un desbloqueo. ¿Qué es el desbloqueo? La posibilidad de cambiar mínimamente dentro de la lista que presentó un partido a un candidato, ponerlo más adelante para que esté número 1. Pero eso y nada más. No, lo que plantea el proyecto de Paraguayo-Cuba sí es que uno puede hacer los cambios que quiera, lo cual significa realmente algo un poco revolucionario para nuestro sistema y a la que se oponen los partidos políticos en general en este momento. Es que podría ser un chau partidos políticos. Podría ser. También. Sería muy sano, podría ser muy sano. Para vos. A lo mejor para los partidos políticos. Vamos a seguir de cerca. En el departamento de Concepción, meses después, se da de vuelta un ataque, esos ataques bien particulares de ingresar a un establecimiento ganadero, agroganadero, de quemar maquinarias, quemaron hasta un cachapé en esta ocasión, tomaron a rehenes y obviamente hicieron las reivindicaciones, pero en esta ocasión de manera verbal. Les decía, meses después se da un ataque de este tipo. Nuestro compañero Aldo Rojas, corresponsal de ABC Color en el primer departamento de Concepción, está en vivo con nosotros para hacernos el recuento de lo que ocurrió. Aldo, un gusto. Igualmente, Javier, a toda la mesa allí también el saludo desde la ciudad de Concepción y por supuesto a toda la teleaudiencia. Así como estabas mencionando, ayer aproximadamente a las 18 horas, 4 personas vestidas con ropas de camuflaje, portaban armas automáticas, armas largas, llegaron hasta el establecimiento Oro Verde, a unos 80 kilómetros al sureste de la capital del primer departamento. Allí redujeron a los peones quienes estaban en una de las habitaciones de esta hacienda y posteriormente procedieron a quemar 2 camionetas y también un tractor, como así también un cachapé, como estabas mencionando, Javier, y por supuesto también una topadora que también estaba en desuso. Tras las reivindicaciones verbales también robaron 2 armas largas, un rifle, como así también una escopeta. Entre otras cosas, no se identificaron como miembros del EPP ni como también miembros del autodenominado Ejército del Mariscal López. Estos 2 grupos armados que nosotros al menos conocemos
que operan de alguna manera en los departamentos de Concepción y San Pedro. Esto ha llamado la atención de los investigadores que apuntan a un tercer frente, es decir, un tercer grupo armado en el departamento de Concepción, que estaría, este grupo estaría compuesto, digo bien, por personas quienes han salido de tanto del EPP como también del EML, y se presume que los hermanos Bernal Maíz, Feliciano y Antonio serían los cabecillas de este grupo y acompañados por una mujer. En este caso sería Leticia Jara Larrea, de acuerdo a las informaciones que nosotros estamos manejando, Javier. A ver, podríamos decir, tiene todas las características, Aldo, de un ataque que cometen estos grupos criminales, pero el manual que se había encontrado en la zona de Orqueta, en la casa Alejandro Ramos, establecía claramente que en realidad había que conformar células. ¿Podría tratarse de esa célula que menciona el manual de procedimientos del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo originalmente? Los nombres que yo acabo de mencionar, Javier, para los investigadores, estas personas fueron quitadas del grupo de Alejandro Ramos, como también del grupo que lidera Osvaldo Villalba. Estamos hablando en este caso del EPP, y estarían conformando un nuevo grupo armado en el departamento de Concepción, que opera principalmente en la zona de Curuzú de Hierro, como así también de Arroyito. Eran cuatro personas las que llegaron ayer hasta la estancia Oro Verde, 3 del sexo masculino y una mujer, que de acuerdo a los datos, reitero, esto sería Leticia Jara Larrea. Recuerdo que cuando el ejército del Mariscal López había hecho su primera reivindicación criminal, entendamos eso, no es ninguna reivindicación política, criminal y terrorista, habían asesinado a un guardia de un establecimiento, y a partir de ahí ellos se dieron a conocer, se atribuyeron ese ataque, y así se da a conocer, se da la identificación de este grupo. En esta ocasión fue quema de maquinarias, no ataque a personas, Aldo. Así es, solamente daños materiales, lo que se produjo ayer, y prácticamente estuvieron 2 horas, de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado. Hemos llegado nosotros hasta el lugar del hecho en la mañana de hoy, pero los peones no quisieron brindar declaraciones, pero sí hemos conversado con ellos en forma particular, podríamos decir, fuera de micrófono, y ellos mencionaban que prácticamente 2 horas estuvieron allí en ese lugar estos desconocidos, y en 1 hora prácticamente ya habían consumado la quema intencional de estas maquinarias, como así también de estas 2 camionetas pertenecientes a esta estancia ubicada en el distrito de Arroyito. Aldo, ¿y quién es Leticia? Leticia Jara Larrea es la hermana de Albino Jara Larrea, el principal líder de la extinta agrupación campesina armada. ¿Y ella ya hay antecedentes de su militancia en alguno de estos grupos, o su nombre aparece por primera vez? En el EPP. No, ya principalmente en la ACA, ¿verdad? Donde estaba su hermano Albino Jara Larrea, como así también otros familiares de ella, y por supuesto ya se venía manejando el nombre de esta mujer dentro incluso del propio Ejército del Pueblo Paraguayo, de acuerdo a las investigaciones. Los hermanos Bernal Maíz, ¿ellos por qué habrían sido expulsados de estas organizaciones? ¿Y son estos los que habían asesinado a la tía, Aldo? Uno de ellos es Coco Bernal Maíz. Recordará a la teleaudiencia también que saltó su nombre aquel 2 de abril del año 2014, cuando Arlan Fick Bren fue secuestrado en la zona de Paso Tuyá, y ya también Antonio Bernal Maíz, otro de los hermanos de Bernardo Coco Bernal Maíz, formaba parte de aquel grupo de 14 personas que fueron involucradas en el caso Listro, y que finalmente fueron liberadas, y posteriormente se volvió a pedir la captura de estas personas. En tanto que Feliciano es el hermano menor de Bernardo y de Antonio, y aparentemente él tuvo una relación sentimental con la hija de Alejandro Ramos, de acuerdo a un escrito encontrado en un campamento del Ejército del Mariscal López, y aparentemente él abandonó el grupo de Alejandro Ramos, incluso estando la hija de Alejandro Ramos ya embarazada, y a partir de allí aparentemente se une con su hermano Antonio, que también fue expulsado de alguna manera
del EPP y estarían conformando este nuevo frente, un tercer grupo armado aquí en el departamento de Concepción, esto de acuerdo a las investigaciones que maneja la Fiscalía principalmente. ¿Y estos argüellos quiénes son, Aldo? Los hermanos Argüello son del núcleo 6 de Arroyito, nos estamos refiriendo a Luciano Argüello y a Feliciano Argüello, también otro de los hermanos quienes también habrían llevado a otros dos hermanos menores hace 2 años, también del núcleo 6, también dentro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y quienes estarían formando una célula que opera también en la zona de Tacuatí, como así también de algunas colonias menonitas del departamento de San Pedro. No quiero hacer un drama de esto, Aldo, pero es cierto, esta reivindicación se dio de esta manera con la quema de maquinarias porque tienen el mismo criterio con respecto al latifundio, a la ganadería, al negocio de la soja, al uso de agroquímicos, todos piensan del mismo modo. A lo que me refiero, no quiero hacer un drama de esto, pero en algún momento se tienen que poner un nombre y tienen que hacer una reivindicación mucho más fuerte, unos ataques más fuertes, por lo que mirando el patrón de conducta de estos grupos. Correcto, el tema de la mecanización del cultivo de soja principalmente y también de maíz es lo que ellos critican, porque para estos cultivos también se tienen que echar bosques y también el uso de agroquímicos, así como estaba diciendo Javier, y esto es lo que ellos reivindicaron también ayer, porque esta estancia aparentemente estaba realizando algún tipo de desmonte en la zona, y esto fue lo que vio este grupo, y aparentemente eso condujo justamente a este comportamiento, así como estabas diciendo vos, que es similar y que coincide con los otros grupos armados que operan en el departamento de Concepción principalmente. Y ayer, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos, los propios peones habían consultado a estos desconocidos de qué grupo eran, y estos dijeron que no eran del EPP y tampoco del EML, por eso todo indica a que se está formando, reitero esto, un nuevo grupo paramilitar, un grupo armado en el departamento de Concepción. A ver, para despedir y cerrar un poco este contacto, Aldo, ¿hace cuánto tiempo estos dos grupos criminales, el EML y el EPP, porque ellos se autodenominan así, no realizan ningún ataque, ninguna reivindicación o ninguna incursión? En diciembre del año pasado había aparecido por última vez el EPP en la zona de Canindeyú, en el límite de los departamentos de Canindeyú y San Pedro. El EML sí, el año pasado tuvo un enfrentamiento con miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, no estoy recordando precisamente en qué mes fue, pero ya prácticamente fue cerca de septiembre más o menos, septiembre-octubre más o menos fue ese enfrentamiento, y a partir de entonces nada se sabe tampoco de este grupo. Perfecto. Gracias por estas actualizaciones, Aldo. Buen trabajo siempre, estamos atentos. Muchas gracias, hasta luego. Aldo Rojas, desde el primer departamento, que a propósito, tantos años de trabajo con Aldo Rojas, meses enteros habíamos hecho coberturas, no hacíamos incursiones, hacíamos coberturas periodísticas a propósito. Conoce la zona y bueno, es el corresponsal de ABC Color en el primer departamento. Cuando regresemos, ¿quiénes se fueron a comer asado? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Les dieron el asado, Mariana? Comieron comida hecha de gallina casera. Ah, de gallina casera, sí. Era. No, mentira. Espera que hubo dos situaciones. Hay un grupo de gente que se fue a comer asado y ligaron un escrache de aquello, sí. A escondidas, encima medio cañijape, se fueron a comer el asado. ¿Y la gallina casera? La gallina casera comió hoy el presidente de la República, que también fue escrachado. Y después tomó cafecito encima. Exactamente. Todos los detalles cuando regresemos.